Su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. El Cordero redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad, unido en no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida es convertida está en Cristo Dios y Salvador. Vamos a empezar. Uy, qué frío. Bueno, hermanos, buenas noches. Una vez más, a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, los saludamos a cada uno de ustedes y gracias le damos por vernos para participar en los estudios bíblicos que tenemos los martes, los jueves y los domingos. Así que bienvenidos a todos y Dios los bendiga mucho. Y bueno, sigamos orando. Hoy día a las 10 de la noche, ya sabemos, necesitamos también orar, ¿verdad? Si no me equivoco, vamos a orar por el pastor Daniel Kennison, que está en la isla Chiloé, y también por Fernando y Andrea. Entonces estaremos orando por ellos a las 10 de la noche. Y también agradecidos a Dios por la ayuda que se le ha hecho llegar a los hermanos que tenían problemas, ¿no? Al hermano David se le hizo llegar una ofrenda, y también a la hermana Virginia. Damos gracias a Dios por todos aquellos que que han depositado. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que debemos ayudarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Entonces, en ese sentido, le damos gracias por ello y también tenemos que orar unos por otros, ¿verdad? Entonces, eso. Así que el día martes no pudimos salir con normalidad. El internet parece que estaba tan saturado que la predicación se interrumpía cada rato. Entonces, y básicamente vamos a hacer la misma lección de aquel entonces, ¿no? Porque se interrumpió como 3, 4 veces. Al final ya tuve que dejarlo porque encima estaba lloviendo y todo eso. Y también el consejo es que hay que cuidarse mucho. Está muy heladísimo, está haciendo bastante frío. Así que prendan las estufas y no salgan de sus casas. Eso, hermanos. Y también otros avisos, ¿no? Sigamos orando aún por, ¿cómo se llama? Por los jóvenes de la iglesia. Hay que estar orando por ellos, incluido obviamente Josué. Hay que orar por la Amandita, por Pablo, por la Priscilita, por la Anita, Adi. Entonces, por todos ellos, ¿no? Entonces, necesitamos orar. Y también oremos por nuestros niños, ¿no? Entonces, los niños no han estado teniendo su programa normal por toda esta situación, así que hay que seguir orando por ellos. Oremos también por las damas de la iglesia, por los varones y por cada persona. También damos gracias a Dios por aquellos que se han sumado, especialmente al WhatsApp. Hay varios que me han pedido para recibir las peticiones de oración. Anoche oramos, por ejemplo, por la Cindy. Cindy está con su familia en Valdivia, entonces oramos por ella y sus papás. Entonces, y eso, así que damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por los programas de la iglesia, por las predicaciones, los discipulados y también las conversaciones con otros pastores. El hecho de testificar a algunas personas, aún hay hermanos que están testificando a algunas personas. El hecho de estar aconsejando a pastores y personas. Todo eso
nos gozamos en todo ello. Muy bien, entonces vamos a empezar otra vez leyendo Hebreos capítulo 4, versículos 14 para adelante. Vamos a hablar de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? Y vamos a ver tres cosas de este gran sumo sacerdote que lo diferenciaban de los sumos sacerdotes comunes y corrientes, ¿no? Porque este sumo sacerdote es un sacerdote eterno, es un sumo sacerdote que no muere, es un sumo sacerdote que está en este minuto, que está ejerciendo esa función, ese papel allá en los cielos, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos entender, y eso obviamente nos llena de mucho gozo, ¿no? Entonces, Él está intercediendo por nosotros de día y de noche. Entonces, bueno, vamos a leer, dice así, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros y te pedimos que tú nos hables esta noche. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias por estar en los cielos. Gracias, Padre Celestial, por haber resucitado. Y gracias, Señor, porque estás disponible para cada uno de nosotros, porque eres poderoso, porque tú nos entiendes, Señor, en todas nuestras limitaciones, problemas, dolores, necesidades, soledades, situaciones complicadas. Tú nos entiendes, Señor, y tú siempre estás dispuesto a ayudarnos, Señor, con tu misericordia y tu gracia infinita. Te alabamos por todo lo que tú haces y te entregamos esta lección, esta predicación a ti, y tú habla a cada corazón. Habla, Señor, al que está triste, al que está acongojado, al que está con pánico. Tú levanta, motiva, y habla tú, Señor, no sea hablando yo. Te alabamos por ser bueno con nosotros y te agradecemos por todo lo que tú has hecho, lo que tú haces y lo que tú vas a hacer siempre, Señor, a nuestro favor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya vamos a continuar leyendo también el capítulo 5. Voy a leer 1 al 10. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, está comparando, ¿no? En los tres primeros versículos que leímos, está hablando del sumo sacerdocio de Cristo, ¿no? Entonces, en comparación a él, versículo 1 para adelante del capítulo 5 dice: porque todo sumo sacerdote, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, ¿ves? Entonces los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran débiles, porque eran solamente humanos, ¿verdad? Entonces dice, porque en el 3 dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como también por los del pueblo. Versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, está hablando acá de la orden sacerdotal aarónica, que era una orden humana, una orden para Israel y una orden temporal, ¿verdad? En comparación al sumo sacerdocio de Cristo, que es una orden de Melquisedec, que es una orden eterna, ¿entiende? Pues está haciendo una comparación. ¿Qué es lo que nos está mostrando el escritor acá? Que nosotros tenemos un sumo sacerdote superior, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está hablando de un sumo sacerdote superior? Porque en aquel entonces, cuando se escribió este libro, ¿no? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? La iglesia, como hoy día, estaba sufriendo, ¿no? En aquel entonces estaba sufriendo una persecución por parte del judaísmo, ¿no? Y por parte también del imperio romano. Entonces todos los hermanos se veían tentados a volver a sus antiguos rituales, al judaísmo, ¿no? Entonces ahí en el judaísmo, obviamente, los judíos todavía tenían el templo, porque en el año 70, acuérdense que el año 70 es destruido el templo. Entonces este libro se escribe aproximadamente como el año 40, 42. Entonces el templo todavía estaba ahí.
Y en el templo todavía se practicaban todos los rituales de la ley del Antiguo Testamento, se hacían los sacrificios y todo, aunque eso ya había caducado, según el capítulo 8 de Hebreos, cuando Cristo fue crucificado y dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó. Entonces, dando a entender que ese pacto ya se había acabado y por lo tanto entraba en vigencia el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces los hermanos se veían tentados a volver a los antiguos rituales, a la antigua religión. Entonces el escritor, para que ellos no se desanimen y no vuelvan, les decía, ¿cómo es posible que ustedes pueden volver a esos antiguos rituales que son inferiores? Porque nosotros tenemos, Cristo es superior absolutamente en todo. Por eso le decía, ¿no? Cristo es superior, por ejemplo, a los ángeles, porque el Señor Jesucristo es Dios y los creó. Cristo es superior al día de reposo. Cristo superior, Cristo da la superior salvación, Cristo superior a los profetas, Cristo superior a Moisés. Y acá llega y dice, Cristo es un sumo sacerdote superior, porque allí todavía habían sacerdotes. Entonces él dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote superior. Entonces por eso les empieza a explicar esto. Entonces por eso dice, retengamos nuestra profesión. O sea, ¿qué significaba eso? Aferrémonos a la fe que tenemos, a la fe que profesamos, porque tenemos un sumo sacerdote superior. Eso es lo que le estaba diciendo. Versículo 4 dice ya, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No, o sea, Aarón, ¿quién lo había nombrado sumo sacerdote? Dios, ya sabemos, toda esa historia en el libro de Números y todo eso. De la misma manera como Aarón fue nombrado sumo sacerdote por Dios mismo, Dios estableció todo eso, de la misma manera Cristo no se nombró a sí mismo sumo sacerdote, sino dice Dios lo nombró. Dice ahí, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea, Dios mismo le dijo, el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Entiendes? Entonces ahí está. Dios mismo le está diciendo. ¿Aarón era de qué orden? Aarón, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran de la orden de Aarón, orden aarónica. Pero el Señor Jesucristo es la orden de Melquisedec. La orden aarónica era temporal, era finita. ¿Se da cuenta? Pero la orden de Melquisedec es eterna, es para siempre. Y es para una sola persona, es para Cristo. Entonces, por lo tanto, nuestra confianza, sin duda alguna, tiene que ser en Él, porque es un sumo sacerdocio superior, poderoso, un sumo sacerdocio que está disponible para nosotros, ¿verdad? Entonces, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, mira, escucha lo que dice acá, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Viste? Entonces, este sumo sacerdote, este sacrificio de Cristo nos da la vida eterna. O sea, nuestra salvación es algo que no podemos perderlo. ¿Entiendes? Entonces eso nos da gozo, nos da paz. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. Entonces cuando uno, por ejemplo, sabe que es salvo y no va a perder su salvación, ¿cómo no va a tener paz? O sea, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Versículo 10 dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Entienden? Eso es lo que debemos ver. Ahora, veamos esas características, lo que les decía de nuestro sumo sacerdote, ¿no? Entonces ahí, lo que está diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿entienden? Aarón era el sumo sacerdote, pero Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Ningún sacerdote en el Antiguo Testamento podía llevar ese título. Solamente Cristo es el gran sumo sacerdote. ¿Y en qué consiste la grandeza de nuestro Señor? Primero, nuestro sumo sacerdote es poderoso. ¿Entiende? Es poderoso. ¿Y por qué es poderoso? Versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Por qué es poderoso? Primero porque traspasó los cielos, dice. Ahí está. ¿Y qué tiene que ver eso? Ya sabemos. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento? Una vez al año.
el séptimo mes del año, en el día de Yom Kippur, ¿entiendes? En el día de la expiación, entraban al lugar santísimo. Por eso entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo, había una cortina de separación. Y allí solamente el sumo sacerdote podía entrar, y una vez al año. Y allí estaba el propiciatorio, ¿no? O sea, estaba el arca del testimonio cubierto con un propiciatorio. Y sobre ese propiciatorio el sumo sacerdote entraba el séptimo mes del año y derramaba la sangre ahí, ¿entienden? ¿Y por qué lo hacía? Lo hacía primero por sus propios pecados y por los del pueblo, ¿entienden? Entonces, pero Cristo no traspasó solamente ese velo, Cristo traspasó el velo de los cielos. ¿Dan cuenta? O sea, Cristo entró al verdadero santuario de Dios. El santuario donde entraba el sumo sacerdote acá en la tierra, los sacerdotes aaronitas, era una copia de lo que había, era una figura de lo que había en el cielo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. En cambio, Cristo entró a la misma presencia de Dios, con su sangre preciosa. Él mismo es el Cordero sacrificado, y él mismo fue el sumo sacerdote. ¿Cuándo fue el Cordero sacrificado? Juan 1:29, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero de Dios, ¿cuándo fue inmolado? Cuando fue crucificado. Apocalipsis capítulo 5 también declara tal cosa. ¿Y cuándo fue declarado sumo sacerdote? Cuando resucitó. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces ya desde el Antiguo Testamento, ya desde antes, ya Dios le había dicho, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ese sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Cristo, tomó su propia sangre y entró a los mismos cielos. ¿Para qué? Para ofrecer, ¿no? Para nuestro perdón. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos perdona de todo. No solamente nos cubre. En el Antiguo Testamento la sangre de los corderos solamente cubría el pecado. Pero en el Nuevo Testamento la sangre del Cordero, la sangre de Cristo limpia el pecado, quita el pecado, ¿entiende? Y da la vida eterna. Entonces, por lo tanto, dice acá, ¿por qué nuestro sumo sacerdote es poderoso? Porque primero traspasó los cielos, ¿entiende? Entonces, no solamente en su persona, sino también en su posición. Jesucristo es superior a Aarón, ¿entienden? A Aarón y sus sucesores, acuérdense, ellos ministraron en el tabernáculo, en el templo, como les volví a decir, entrando una vez al año en el lugar santísimo. Pero Jesucristo traspasó los cielos. Entonces, Jesucristo al ascender al Padre, pasó a través de los cielos atmosféricos, penetrando hasta el tercer cielo, donde mora Dios. Ahora, ¿por qué decimos tercer cielo? Porque, según a los Corintios 12:2, habla justamente de eso. El apóstol Pablo está hablando ahí que él había sido llevado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables, dice ahí. La palabra inefable quiere decir que no se puede explicar, ¿entiende? Entonces eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mejor es tener un sumo sacerdote que ministra en un tabernáculo celestial en vez de una terrenal? Aarón ministraba, todos los sacerdotes aarónicos ministraban en un tabernáculo terrenal, pero nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ministra en un tabernáculo celestial. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, nuestro sumo sacerdote es poderoso. Ahora, no solamente es poderoso porque Él traspasó los cielos. Sigamos en el versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dice, Jesús es Hijo de Dios. ¿Entiende? Entonces, para comenzar, Jesucristo es tanto Dios como hombre. ¿Se da cuenta? Él es Jesús, el Hijo de Dios. El nombre Jesús ya sabemos lo que significa. Significa Salvador. Y obviamente señala su humanidad, su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Y el título Hijo de Dios es una afirmación de su deidad. ¿Se da cuenta? Entonces, por todo eso estamos viendo, nuestro sumo sacerdote es superior, ¿verdad? Entonces, dice también, entonces, Jesucristo une su deidad y su humanidad. ¿Entiendes? Así que puede llevar a los hombres, dice, a Dios y proveerles todo lo que Dios tiene para ellos. ¿Da cuenta? Entonces estamos viendo, primero, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Nuestro gran sumo sacerdote es poderoso, porque traspasó los cielos y porque es
Jesús, el Hijo de Dios, o sea, es Dios mismo. Entonces, ahora bien, puesto que Cristo, nuestro sumo sacerdote, es superior a Aarón, podemos concluir que no es necesario dejar nuestra profesión, o sea, nuestra fe, nuestra profesión de fe, nuestra declaración de fe, tan solo porque pasamos por pruebas, ¿no? Entonces, no nos pongamos a dudar. Eso es lo que está diciendo. La palabra traducida profesión significa confesión. Entonces, los creyentes de aquel entonces, estos creyentes hebreos, estaban tentados a dejar su confesión de fe, ¿verdad? Estaban tentados a dejar su confianza en Cristo. Entonces, no es que iban a perder su salvación, sino simplemente iban a dar un mal testimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? Entonces, y ese mal testimonio, ¿qué sería? Sería como traería reproches sobre el nombre de Cristo. Entonces, para animarles a que no dejen su confesión de fe o su profesión de fe, les está diciendo, ¿cómo pueden volver allá al antiguo ritual si tenemos un gran sumo sacerdote? Primero, que traspasó los cielos. Segundo, que es el mismo Hijo de Dios o es Dios mismo. Y por lo tanto tenemos nuestro sumo sacerdote es poderoso. En segundo lugar, no solamente eso les argumenta el escritor, sino también que nuestro sumo sacerdote, aparte de ser poderoso, es un sumo sacerdote compasivo. ¿Ve? En el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían ayudar a nadie. Todo lo que podían hacer era ofrecer ¿cómo se llama? Esa sangre, llevar adentro y rociarla por ellos. Pero este sumo sacerdote es alguien que es compasivo, ¿entiende? Y por ejemplo en el versículo 15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está. Primero dice, Él se compadece de nuestras debilidades. Él sabe, Él conoce que nosotros como seres humanos, aunque ya hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, aunque ya vive el Espíritu Santo en nosotros, pero todavía somos débiles. ¿Entiende? Muchas veces tenemos flaquezas, tenemos debilidades, nos desanimamos, tenemos muchas dudas, tenemos muchos conflictos. Entonces, todo eso es debilidad. La debilidad es propia del ser humano. ¿Entiende? Entonces, pero Él no nos condena así tajantemente, sino Él nos entiende. Pues dice, se compadece de nuestras debilidades. ¿Entiende? Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de retroceder. ¿Por qué? Porque podemos acercarnos con confianza a la presencia de Dios y recibir el socorro necesario. ¿Se dan cuenta? Y entonces de eso se trata este sumo sacerdote que nosotros tenemos. Ninguna prueba, ningún problema, ninguna tentación es más grande que nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en cualquier situación, ya sea prueba, ya sea enfermedad, ya sea soledad, ya sea una vida destrozada, ya sea lo que sea, en Cristo podemos encontrar la misericordia y gracia que nosotros necesitamos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que en este tiempo a veces muchos creyentes pierden su familia, pero ellos encuentran consuelo. Dan cuenta, por ejemplo, el otro día cuando yo hablé con la hermana Virginia, después de que hablamos, estaba súper consolada. Se da cuenta, falleció su esposo, pero ella, ¿qué decía? Estaba consolada. Y era increíble, aún Josué estaba consolado. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Y quién le consuela? El Señor Jesucristo. Pero un incrédulo, no haya consuelo. Él perdió para siempre a su papá o a su mamá, qué sé yo. No estoy diciendo que uno no va a llorar. Obviamente duele. Pero dice, el Señor Jesucristo nos consuela. ¿Entiende? Nos consuela. Entonces, eso es lo que hay que entender, porque Él sabe que nosotros somos débiles pecadores. Ahora, entonces estamos viendo, nuestro sumo sacerdote es compasivo porque se compadece de nuestras debilidades. Pero no solamente eso, sí. ¿Por qué se compadece de nuestras debilidades? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Ve? ¿Y dónde está eso? Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, yo voy a parafrasear, Él descendió del cielo, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando se hizo humano, ¿no? Cuando dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
¿Cuánto tiempo habitó entre nosotros? Más de 30 años, como 33 años. Y en esos 33 años Él aprendió de las limitaciones del ser humano, de las debilidades del ser humano, de las tentaciones del ser humano. Entonces por eso tenemos un sumo sacerdote compasivo, un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Entonces, en esto consiste parte de su grandeza. ¿Entiende? Cuando ministró en la tierra, en un cuerpo humano, como le reitero, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. ¿Se da cuenta? Entonces, eh, eh, si fallamos en mantener nuestra profesión, no estamos demostrando que Jesucristo ha fallado. Solo estamos manifestando al mundo que hemos fallado en echar mano de su misericordia y gracia, las cuales siempre están a nuestro alcance. ¿Entiende? Entonces, ya hemos visto. Nuestro gran sumo sacerdote primero es poderoso, porque traspasó los cielos y porque es el Hijo de Dios. En segundo lugar, hemos visto que nuestro sumo sacerdote es compasivo, se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y tercero, nuestro sumo sacerdote es disponible, o mejor dicho, está disponible. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿ve? ¿Cómo podemos acercar? Con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Increíble, o sea, acercámonos con confianza, no con temor, no con miedo, sino con confianza. Entonces podemos ver, por ejemplo, Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Por eso digo, nuestro sumo sacerdote es alguien que está disponible. ¿Da cuenta? Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces lo que reiteramos, ¿no? Cristo no solamente está en el cielo, sino está entronizado. Su trono es el trono de la gracia. Eso es lo que dice este versículo, el versículo 16. El propiciatorio en el arca del pacto era el trono de Dios en Israel. Lo que dice Éxodo capítulo 25, 17 al 22. Pero nunca podía llamarse trono de la gracia. La gracia no se oculta de la gente ni se esconde en una tienda. Además, a la gente común, en aquel entonces, no se le permitía entrar en los recintos santos del templo ni del tabernáculo. Y los sacerdotes solo entraban hasta el velo. Solamente el sumo sacerdote entraba más allá del velo, como ya hemos explicado anteriormente. Y esto solo era en el día de la expiación, según Levítico capítulo 16. Pero nosotros, cada creyente en Cristo, es invitado y aún animado a ¿qué? A acercarse confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Entonces un gran trono porque nuestro gran sumo sacerdote ministra allí. Eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Entiendes? Entonces, y dice, también está disponible porque podemos acercarnos al trono de la gracia. Y dice, porque vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, está en el cielo y está entronizado. Algo más lo hace grande, ¿no? ¿Entiende? Está ministrando misericordia y gracia a los que acuden a Él por ayuda. Entonces ya sabemos, estamos explicando esto muchas veces. Misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Merecemos la condenación. Pero Él no nos da eso, Él nos ha dado la salvación. Y dice, y gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Se da cuenta? Todos los días, por gracia estamos con salud. Por gracia tenemos para comer. Por gracia nosotros tenemos la familia. Por gracia gozamos de todos los beneficios que Él nos da. ¿Se dan cuenta? Todo es solamente por gracia. No es que lo merezcamos nosotros. ¿Entiende? Ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento podía ministrar misericordia y gracia de la manera que lo hace el Señor Jesús. ¿Verdad? Cuando un israelita era tentado, no podía correr fácilmente al sumo sacerdote para que lo ayudara. ¿Entiende? Y por supuesto no podía entrar en el lugar santísimo para pedir ayuda de Dios. En cambio, como creyentes en Cristo, podemos acudir a nuestro sumo sacerdote en todo tiempo. Pues acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿No? ¿Entiende? Dice, en todo tiempo,
en cualquier circunstancia y encontrar el oportuno socorro. ¿Se da cuenta? Entonces, para terminar, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Da cuenta? Nuestro sumo sacerdote es grande, ya hemos explicado, es del orden de Melquisedec. Él es eterno, Él está en los cielos, Él está ministrando ahí. Él nos da de su misericordia y de su gracia todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Hemos dicho, nuestro Jesucristo es el gran sumo sacerdote primero, porque nuestro sumo sacerdote es poderoso. Es poderoso porque traspasó los cielos. Es poderoso porque es el Hijo de Dios mismo, o sea, es Dios mismo. En segundo lugar, hemos visto, nuestro sumo sacerdote es compasivo. ¿Por qué? Porque se compadece de nuestras debilidades, ya que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y en tercer lugar, nuestro sumo sacerdote está disponible. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta? Entonces esto, obviamente, ¿de qué nos llena? Nos llena de gozo. Entonces nosotros no podemos dejar nuestra profesión de fe, sino debemos retener nuestra profesión de fe, nuestra convicción, nuestro creer, nuestra fe de que nuestro Señor es todopoderoso. ¿Se da cuenta? Aún en estas condiciones de pandemia, de coronavirus y todo lo que pasa, tenemos un gran sumo sacerdote. Lo que decía, nuestro sumo sacerdote es más grande que todos los problemas, más grande que todas las pandemias, más grande que todos los desastres naturales, porque Él es Dios. ¿Entiende? Con eso no estamos diciendo que vamos a tomar a la ligera todo esto, no. Tenemos que respetar todo esto. Tenemos que tener ciertas precauciones, pero tenemos que entender nosotros que nuestro Dios es mucho más grande. Tenemos un gran sumo sacerdote que está en los cielos ministrando allí. Y por lo tanto, usted y yo podemos acercarnos en este minuto al trono de la gracia con confianza. Y podemos alcanzar misericordia, podemos alcanzar de su gracia para el oportuno socorro. Así que los invito, si hay alguno que está escuchando en esta noche y aún no ha puesto su fe en Jesucristo, es preciso que en este minuto ponga su fe en el Señor Jesús. Confiese sus pecados a Él y Él lo va a perdonar, lo va a limpiar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces en esta noche ponga su fe en Cristo. Y si usted ya tiene su fe en Cristo y tal vez está asustado, está con temor, lo cual es normal, lo que hemos dicho acá, estamos débiles, estamos dudando, estamos con pánico, pongamos nuestra confianza en el Señor. Él es más poderoso que cualquier problema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por ser bueno con nosotros. Gracias por ser nuestro gran sumo sacerdote, que traspasaste los cielos, Señor, porque eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, estás mostrando que tú, nuestro gran sumo sacerdote, eres poderoso. Pero también tú, como nuestro gran sumo sacerdote, Señor, eres compasivo, porque no entiendes todas nuestras debilidades, porque fuiste tentado como nosotros, Señor, en todo. Y porque también tú, nuestro gran sumo sacerdote, estás disponible, Señor. Estás disponible, por ello podemos acercarnos a ti con confianza y por eso podemos encontrar en ti, Señor, gracia y misericordia y hallar ayuda, Señor, para el oportuno socorro. En esta noche ponemos nuestros problemas, ponemos nuestras necesidades a tus pies, convencidos plenamente, Señor, no desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista de las convicciones, como dice tu palabra. Nos acercamos a ti para que tú nos ayudes, Señor. En esta noche, tú consuela a aquellos, Padre Celestial, que están devastados. Tú levanta a aquellos que están caídos, Señor. Tú salva a aquellos que están perdidos. Tú consuela a aquellos que están tristes, Padre Celestial, y tú ayudas, Señor, a aquellos que necesitan socorro. Bendice, Señor, a tu pueblo, y tú haz una obra grande. Bendice Israel, y Señor, y ven pronto, Señor, ven pronto. Te alabamos por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga mucho. Buenas noches. Y no se olviden, a las 10 de la noche vamos a orar. No se olviden, ahí están los detalles en el WhatsApp que se les ha enviado. Así que un saludo a todos y que tengan una noche muy bonita. Dios los bendiga mucho.